Fijaros que en Holanda el 50% de la construcción es industrializada. En Suecia, el 95%. La media de Europa es el 10%. En España, el 1%. Eso es un dato objetivo para reflexionar. Si pensáis que hay muchas empresas de industrialización, de prefabricación de hormigón, pues imaginaros lo que es cogerla toda y multiplicarla por 2. Y aún así estaríamos en un 2%. Muy lejanos al 10% de la media europea. Habría que coger todas las industrias y multiplicarlas por 10. Para que veáis dónde estamos y también la oportunidad que tenemos de desarrollar este sector y a todos los que están metidos en esto, especialmente los arquitectos. Porque si os fijáis, ¿esto por qué se produce? ¿Por qué estamos hablando de industrialización? No es un tema de frikis o académico, es un tema de necesidad. Absolutamente todas las promotoras desde hace años están investigando cómo pasar la construcción a industrializada. Están presionando, están haciendo que todos nos movamos en esa dirección. ¿Por qué? Pues por una razón muy clara, y es que la construcción tradicional está condenada, va a desaparecer. Fijaros en este dato. Esto es la producción hombre a lo largo del tiempo del año 95. En la industria, una persona ha aumentado su productividad cerca del 200% desde el año 95. Eso quiere decir que cualquier proceso industrializado se ha multiplicado por 2 lo que un trabajador produce de rentabilidad para la empresa. La media está cerca de 1,5 veces, 140%, y en la construcción tradicional se ha quedado no solamente horizontal, sino que ha ido disminuyendo con el tiempo. ¿Y eso por qué? Pues porque sencillamente la forma de construir tradicional son unos saberes que se están perdiendo. La forma de construir tradicional es producto de una sociedad tradicional de transmisión oral, donde había unos saberes que ya no existen, donde había unas formas de trabajar que ya nadie quiere para sus hijos. O sea, no hay nadie que quiera para sus hijos que sea albañil. Nadie. Y la gente tiende a no serlo. Luego llegará un momento que ya nos estamos encontrando en las obras donde el último albañil que tenía alguna idea de cómo se ponen los ladrillos y algún orgullo profesional desaparezca. Y no podremos hacer nada. Y es que esto está pasando. En cada obra que hacemos no encontramos profesionales. No hay constructoras que tengan albañiles buenos. Es que no hay gente. Y los que quedan pues son gente que no está suficientemente preparada. Con lo cual, esta evolución no queda más que seguir hacia abajo. Y, sin embargo, la necesidad de esa producción aumenta. Luego es una situación insostenible. Pero fijaros, no es una forma homogénea ni en todos los países. Curiosamente, en países como Holanda, que tienen un 50% de construcción industrializada, la productividad ha aumentado. Esto es una gráfica de aumento de productividad en ese sector. Y justamente en Holanda la productividad aumenta. En Bélgica aumenta. En España, para abajo. En el sector, que es una de las piezas angulares de nuestra economía, como es la construcción, estamos hundiendo la productividad. Eso significa que no podremos hacer, por supuesto, viviendas ni más baratas ni mejores, sino tendrán que ser más caras y peores con el tiempo, lo cual es algo absolutamente insostenible. Eso quiere decir que gracias a la construcción industrializada vamos a hacer viviendas ahora más económicas. Es decir, vamos a hacer construcción más económica ahora. No. Porque eso es un proceso de evolución cuando se entre en economía de escala. Actualmente, con un 1% de producción industrializada, cuando pasemos la construcción tradicional a la construcción industrializada, lo más probable es que se quede con un poco de suerte al mismo coste que la tradicional. Ya se está consiguiendo, pero no es porque haya bajado la construcción industrializada, sino porque la tradicional se ha disparado por el coste de la mano de obra y los materiales. Mientras que el coste de la industrialización se ha ido manteniendo, porque en general es una economía siempre más estable, más segura y más predecible. Y eso es otro de los factores importantes por los que tenemos que irnos a ese tipo de industrialización, a ese tipo de economía industrializada. Traigo esta imagen porque esto es un edificio que hicimos hace unos años aquí en Málaga, enfrente de la Gerencia de Urbanismo, que es el Hotel Ilunio en Málaga. Ese edificio ya tenía tecnología
industrializada en muchos aspectos. Las fachadas se industrializaron, los elementos fotovoltaicos de las fachadas son elementos industrializados que estaban fabricados en otras partes de España y que venían en camiones y se montaron. Estas fachadas se montaron en un par de semanas. Curiosamente, ya la industrialización estaba aquí, como en otros edificios que hacemos desde el principio, porque nos interesaba, pero sobre todo por la calidad que se podía conseguir. Porque una arquitectura industrializada, al realizarse en una industria con procedimientos más controlados, tú puedes conseguir mayor precisión, mayor calidad. Nosotros trabajamos, ahora lo veremos, en arquitecturas con más o menos 2 milímetros de precisión. Eso es inviable en la arquitectura tradicional. Aquí esto es un momento híbrido donde realmente hay mucha parte de construcción in situ, pero también ensamblamos elementos industrializados. Se estudió la sostenibilidad de ese edificio. De hecho, no solamente la fachada, que es fotovoltaica, por cierto, y que ahora, hace pocas semanas, se han cambiado todos esos paneles y se han colocado unos paneles fotovoltaicos nuevos en la misma posición y que tienen 3 veces la producción de estos paneles, simplemente por el cambio de tecnología, ya que este edificio tiene casi 20 años. Es curioso, pero manteniendo, por así decirlo, la actualización del sistema. Los edificios industrializados se pueden actualizar fácilmente porque son muy modulares. Los edificios industrializados son elementos en seco muchas veces que se pueden intercambiar, se pueden actualizar, están hechos para evolucionar en el tiempo. Se pueden ampliar fácilmente porque son modulares, mientras que la arquitectura más tradicional es más difícil de hacerlo. Total, que este edificio consiguió ser sostenible mediante un estudio que no solamente era la fachada, sino también el estudio del patio mediterráneo y cómo entra el aire allí y cómo funcionan las corrientes de aire para conseguir un microclima en ese patio a una temperatura inferior que la exterior. Y comento todo esto, que parece que no tiene nada que ver con la industrialización, pero sí. Esto es arquitectura tradicional, en el sentido de que aprovechamos la milenaria cultura del patio mediterráneo, pero trasladado a un contexto actual, más tecnológico. Pero estamos aplicando el patio mediterráneo para conseguir climatizar este edificio. Y se consiguió que este edificio, las temperaturas en ese patio fuesen del orden de 10 grados menos que en el exterior, vamos, como cualquier patio de cualquier ciudad mediterránea. Y eso se aprovechó para introducirlo en la climatización del edificio. O sea, el aire del edificio se toma de ese patio. Es una mezcla entre lo tradicional y milenario y lo actual. Aquí, mira, en este entreplanta, en vez de la cubierta, es donde tenemos la toma de aire de renovación de todo el edificio. Y eso nos permite que en vez de tomarlo en la cubierta, que está a 10 grados más, lo tomamos en ese patio que está a 10 grados menos. Con lo cual, al final, ahorramos y hemos comprobado que este edificio consume la mitad de energía. Pensad que estamos en el año 2005, cuando esto se inauguró, que es un edificio de las mismas características situada en esta zona. ¿Pero qué pasa? Bueno, esto lo tenéis que ir para allá, si no lo conocéis. Cuando nosotros, desde hace años, siempre hablamos en contexto de arquitectura sostenible, conferencias sobre sostenibilidad de este edificio, el siguiente ponente muchas veces propone como edificio sostenible esto. Eso me lleva 20 años pasando. Rápidamente dice, porque la sostenibilidad se basa en el barro, la caña, elementos tradicionales. Entonces, claro, yo me quedo así y además aprovecha el ponente para decir, y ese que he hablado antes, con arquitectura industrializada, eso no puede ser jamás sostenible, porque eso es industria y la industria es el diablo, lo insostenible. Esa es la cultura a la que estamos habituados, a los que nos gusta la sostenibilidad. Llevamos años trabajando en la sostenibilidad. La industrialización y la sostenibilidad muchas veces parece que no son coherentes, pero os voy a demostrar que es la única forma. Yo, cuando es al revés, y a mí me toca después del de la caña y barro, pues también le doy caña. Y le digo que es imposible atender a la demanda real de necesidad, por ejemplo, de vivienda, haciendo edificios de barro o a veces, en serio, de excrementos, a veces te proponen de cannabis. Yo le digo que tenías que fumarte una cabaña de esas para creerte que puedes plantear esa solución para la necesidad dramática de vivienda que tenemos en España, que no estamos atendiendo, y desde luego en el mundo. Claro, ¿eso de dónde viene? Eso es una historia muy larga. Como profesor de historia y composición yo la entiendo muy bien. No os voy a enrollar, pero desde Heidegger ya se hablaba
de que la industrialización era el culpable de todos los males de la sociedad moderna, incluida la guerra, el nazismo, todo. La industrialización como chivo expiatorio de todos los males de la humanidad. La industrialización, la tecnología y la ciencia. Eso es, por así decirlo, la base de la posmodernidad. Algo que deberemos ir superando. Porque es cierto que sí, que la industria ha contaminado, pero la industria ha contaminado porque la industria es una forma eficiente de conseguir objetivos y entre sus objetivos no estaba computado, no estaba metido el medio ambiente. O sea, a ninguna industria le habían dicho que sus objetivos era reducir la huella. Y entonces, entre su organización de objetivos racionales, no estaba ese objetivo, ya está. Evidentemente, actualmente estamos en otro momento. El caso es que al final, a todos nos gusta una casa como esta, ¿no? Pero esta casa no hay nadie que la construya. No existen esos maestros albañiles, maestros de la piedra capaces de hacer esto. Esto es una casa de Ávila, de la Sierra de Ávila. Si tú te empeñas en que esto es la sostenibilidad, te empeñas en conseguir lo imposible y en ser insostenible, porque sostenibilidad también es conseguir una sostenibilidad social y dentro del contexto económico, y eso no es viable. Tú no puedes pensar que soluciones tradicionales pueden aplicarse directamente en el momento actual. La arquitectura sostenible implica una construcción siempre racionalizada, porque al final la sostenibilidad es gestión de los recursos y eso implica matemática, economía. No solamente sentimiento de la pérdida del paraíso perdido que fue el planeta. No, no, no. La sostenibilidad es fundamentalmente saber los recursos que tenemos y cómo hacer el edificio que los utilice de la forma más racional posible. Luego es racionalidad capaz de implementar tecnología porque es la forma de utilizar los recursos de la forma más eficiente, coherente con las condiciones de seguridad y salud. Lo que hemos visto antes, no habría dinero en el mundo para pagar a canteros que lo hicieran bajo condiciones de seguridad actuales en el sitio de obra. Ya no se puede construir como antes, sencillamente porque, como se construía antes, era indecente para el trabajador, porque lo hacían en unas condiciones de seguridad y salud nefastas. La única forma de tener condiciones ahora un trabajador es en un ámbito controlado, es decir, en una industria, en un taller, no bajo el sol en pleno agosto, que es como lo tenemos ahora, ¿no? Eficiente en el uso de los materiales, energía, espacio y función. ¿Qué significa eso? Significa que se estudia los materiales de una forma que se desperdician lo menos posible, que se utilizan de la mejor forma y que cuando están puestos se utilizan de la forma que consiguen mejor aislamiento y mejor ahorro energético. La construcción sostenible también implica un uso flexible, reconfigurable, ampliable, desmontable, reciclada y reciclable. Quiero decir, que la vida de ese edificio se amplía. ¿Cómo? Haciéndolo que evolucione en el tiempo, que se pueda modificar de una forma coherente sin que pierda su esencia arquitectónica para adaptarse a las nuevas necesidades, que no se convierta obsoleto, que se pueda actualizar, que sea perfectible, como antes dijimos que era el edificio del Hotel Ilunio en Málaga, pero además, cuando termine su vida útil, que se pueda desmontar fácilmente, que se pueda a lo mejor desatornillar y llevar a otro sitio, y que a lo mejor cumpla otra función. Eso es parte de la sostenibilidad. Luego, al final, la arquitectura sostenible, por economía, por evolución social y por sostenibilidad, es industrializada. Y vamos a ir a la industrialización. La arquitectura tradicional, como la entendemos, quedará para cosa patrimonial, para intervención en el centro histórico muy concreto, la iglesia de no sé qué, o hacer una casa para un caprichoso que realmente le da igual lo que cueste aquello. Pero incluso os diré que las casas de la gente de dinero, los futbolistas del Real Madrid, se las hacen industrializadas. No porque quieran ahorrar dinero, sino porque saben que consiguen mayor calidad de esa forma, mayor precisión. Una arquitectura industrializada implica la reducción del 55% en los residuos, porque se construye sin prácticamente merma, reducción del 60% en la emisión del CO2 en la construcción, reducción de más del 80% en el consumo de agua, porque se fabrica en seco. Luego, al final, la arquitectura sostenible del futuro es industrializada. Cuando nosotros vemos las dificultades de la arquitectura industrializada, no vemos solamente que tenemos problemas de fuera, problemas, por así decirlo,
de gente que no es arquitecta. Es que la gran oposición de la arquitectura industrializada la tenemos entre los propios arquitectos. Yo soy profesor de la escuela, yo hablo con los profesores de proyectos, yo estoy en talleres. Yo sé lo que se opina ahí. Ya sigo opinando como hace 30 años, y no sé si aquí se produce alguna renovación, pero normalmente te dice la arquitectura industrializada es el fin de la arquitectura, es la no arquitectura. Se acabó. Pero bueno, la arquitectura, ¿dónde está la autoría si no está el arquitecto? Digo, pero hombre, ¿quién dice que no está el arquitecto? El arquitecto está en la industria. No, pero la industria es el ámbito del ingeniero, no del arquitecto. Una serie de confusiones. ¿Dónde está la arquitectura moderna? Entonces yo les comento que la arquitectura moderna, esa arquitectura de Le Corbusier, siempre se adapta a una circunstancia. La arquitectura de la Edad Media, la arquitectura de las catedrales, se hacía en piedra. Y cuando los diseños de las catedrales se hacían, el diseñador le sacaba el partido a la construcción en piedra. Había una coherencia entre la piedra y su construcción. No había, por un lado, la construcción teórica y la fabricación en piedra como cosas disociadas, sino eran lo mismo. Eso ha sido parte de la cultura de la humanidad, de la cultura material. Cuando llegó la modernidad, la Bauhaus se dio cuenta de que estábamos fabricando una serie de objetos en industria, pero que tenían formas del pasado, formas victorianas y muy antiguas. Y se encargó de darle forma a la modernidad, haciendo formas más estilizadas, que la fábrica lo hacía muy bien. Y era sacarle partido a la producción en fábrica, porque lo otro parecía un sucedáneo muy hortera. El hacer en fábrica cosas que parecen hechas por un artesano es algo muy cutre. Pues gracias a la Bauhaus tenemos un despliegue de formas que parece que se adapta muy bien a la fabricación en industria. Curiosamente, eso pasó también al mundo de la arquitectura. En el mundo de la arquitectura, los edificios tuvieron formas más de máquina, ¿no? Decía Le Corbusier que la vivienda es una máquina para habitar. Pero ocurrió una cosa muy curiosa, y es que en la arquitectura no se produjo, en la construcción no se produjo un proceso de industrialización completo. Hubo muchas partes que no se industrializaron, porque por mucho que las formas imitasen que esto está construido en el mundo de la máquina, cuando vemos cómo se construía y se sigue construyendo, al final aparece la artesanía. Y esto es paradójico, porque curiosamente el movimiento moderno al final no es tan auténtico, porque tiene unas formas que parecen que están construidos por máquinas o en industria, pero la realidad constructiva es que está construido por la mano del hombre. ¿Y qué ocurre? Pues que nos empeñamos en conseguir fachadas perfectas, enfocadas, perfectas, creyendo que van a ser completamente planas porque están dibujadas para que sean planas, pero no pueden ser planas. Y cuando llega el sol rasante y descubre lo que realmente es, vemos que hay una disonancia, vemos que no está bien, porque está lleno de bultos, porque está hecho a mano. Entonces, paradójicamente, la arquitectura moderna que se hace ahora no es auténtica. La auténtica arquitectura moderna lo será cuando se fabrique en una fábrica, porque así el aspecto coincide con el proceso de fabricación, como ocurría con las catedrales góticas. Y ese es el tema que resume un poquito el asunto. Yo hablo del fenómeno del patito feo, el patito feo de la arquitectura industrializada. ¿Por qué? Si recordáis la historia del patito feo, todos se reían de él porque estaba en un lugar que no le pertenecía, se reían de él porque era diferente y no lo consideraban como de la calidad del resto de los patos, hasta que descubrieron que no era un pato, era un cisne. La arquitectura industrializada le pasa lo mismo. Es considerada una arquitectura inferior porque no se entiende que en realidad su esencia es otra, que es la arquitectura industrializada. Es decir, las formas deberían revelar con orgullo su origen industrializado y no intentar imitar la arquitectura tradicional, porque sería un error. ¿Qué es lo que hace muchas veces la arquitectura, diríamos, industrializada? Si entendemos esto por arquitectura industrializada, yo le doy la razón a los arquitectos que dicen que eso no es arquitectura. Eso no es arquitectura. Eso sería construcción industrializada. Y si tenemos en la cabeza eso, todos estamos de acuerdo de que esto no tiene nada que ver con las soluciones que queremos. Se pueden utilizar incluso contenedores para hacer arquitectura, pero eso en concreto no es arquitectura.
no es el ejemplo que tenemos que seguir. Imaginaos que tenemos que hacer en un sitio como el Rocío, al lado de la ermita, un edificio público. ¿Utilizaríamos arquitectura industrializada si estuviéramos pensando en esto? Sería un crimen de Estado, ¿no? Al lado de la ermita, en el Rocío. Bueno, pues yo he utilizado arquitectura industrializada, porque esto es arquitectura industrializada. Eso está hecho en madera, o se va a hacer próximamente, porque ya está el proyecto de ejecución hecho. Se va a fabricar completamente off-site, el montaje es muy rápido y en arquitectura totalmente industrializada. Esto es arquitectura con un sistema de mapping, con un control de proceso en fábrica absolutamente limpio. Y cuando se habla de arquitectura industrializada y se piensa en casetas de obra, pues yo digo, creo que te estás confundiendo, que tienes que ver las cosas que se pueden hacer en arquitectura industrializada. La arquitectura siempre tiene que responder a un contexto, siempre tiene que responder a unas necesidades humanas y no solo a necesidades de producción. En el caso de lo que hemos visto antes de las casetas de obra, solamente estaban las necesidades de producción. Al tío que está ahí, que le zurfan, al pobre. Se muere de calor, las vistas le da igual, a la ciudad donde eso está puesto la revienta, le da igual todo. Lo único importante es la necesidad de producción. Esto, sin embargo, la arquitectura tiene que recoger como primordial al hombre y al contexto. Y hacer arquitectura como siempre se ha hecho. Lo que pasa es que con unas nuevas reglas de juego. Las reglas del juego son diferentes. Simplemente. No que no se puedan hacer, es que se pueden hacer muchísimas cosas que antes se podía hacer. No es un mundo de limitaciones, es un mundo de posibilidades. Lo que pasa es que si te empeñas a hacer arquitectura tradicional, con los métodos tradicionales, a lo mejor no te sale, o te sale peor. Pero bueno, se pueden hacer cosas muy, o sea, que pueden dialogar incluso con el medio ambiente, con el paisaje, con la tradición. Se puede hacer muchísimas cosas. Y no es necesariamente, aunque a veces sí, un aspecto de máquina. Pero aquí también, incluso aquí, el aspecto industrial se pone, por así decirlo, en evidencia. O sea, no se quiere ocultar nunca el aspecto industrial, porque esa es la gracia de esta arquitectura. Para que el patito feo se convierta en cisne, debe darse cuenta de que es un cisne, de que está construido por la industria. Y por lo tanto, su fabricación, su aspecto final es bonito, que revele cómo está construido por la industria. Y además que haga cosas que sea muy difícil de hacer por la arquitectura tradicional. Este edificio, que es una vivienda, nosotros hemos hecho una serie de viviendas de este estilo, tiene una serie de características que la arquitectura tradicional, a lo mejor en ladrillo, sería muy difícil o carísimo o imposible hacer. Unas precisiones de 2 milímetros, de repente unos cambios de plano. ¿Eso cómo se hace con la arquitectura de ladrillo? ¿Se podría hacer? Sí, bueno, sí, un artista allí, todo, pero esto está hecho en una fábrica con un control de proceso diferente. Solamente comentaros, no quiero hablar de cada uno de los proyectos. Aquí había una curiosidad y era que el cliente quería, en esta estupenda parcela, ver el horizonte, ¿vale? Porque el horizonte estaba situado, además esto fue durante la pandemia, en el límite de esa urbanización. Él tenía una de las parcelas límite y quería ver el horizonte. Quería además una cosa muy contradictoria, que es una vivienda de una sola planta. Una vivienda de una sola planta con su valla y que vea el horizonte. Y yo decía, bueno, tendrás que subirte a la cubierta quizás para poder ver encima de la valla. Pero él tampoco quería subirse a la cubierta y le dije, bueno, pues entonces vamos a coger el edificio y lo vamos a hacer que flote en el aire, que sobrevuele alrededor de 80-90 centímetros por encima del suelo para que tú puedas justo ver por encima de la valla. Y eso fue lo que se hizo. En arquitectura industrializada esto es tan sencillo como esa arquitectura ligera, subirlo sobre unos pilotes y hacer que aquello sobrevuele. Fijaros cómo se construye en arquitectura industrializada, en este tipo de arquitectura industrializada. Hay muchas, pero básicamente es meter en una fábrica un proceso ordenado de construcción en serie. A veces en determinadas fabricaciones se mueve el objeto, como ocurre en los coches, otras veces se mueven las personas. Depende de cómo esté organizada la fábrica. Pero básicamente es ordenar mucho mejor el sistema de construcción, controlar mucho mejor los procesos, hacerlo todo por módulos, que no quiere decir que tú veas esos módulos en el edificio final construido. Tú no estás viendo las limitaciones del transporte en el edificio final construido. Si lo haces bien, el módulo desaparece de tu visión. Tú tienes una capacidad de transporte, si es completamente estándar, de solo 2,5 metros, si es un contenedor.
Si es un poquito menos estándar, hasta 4,5 metros, hasta 5 metros puedes transportar con un poquito de dificultad si te lo hace con un transporte medio especial. Pero eso tampoco lo tienes que ver dentro. Dentro de tu casa tú puedes hacer los espacios que quieras. Siempre tienes que organizar la geometría controlando la capacidad y siempre hablando con la industria, porque una cosa importante es que la arquitectura industrializada se hace siempre en relación con la industria, en relación con el fabricante, conociendo perfectamente su proceso industrial, y para un fabricante esto supone una dificultad tremenda, porque eso va en contra de la forma tradicional de establecer las relaciones en este negocio de las inmobiliarias, las constructoras, etcétera. ¿Cómo es que tú te atas a un constructor? Entonces, ¿dónde está la competencia, la competitividad? No es que tú te ates, es que el sistema cambia completamente. El sistema tendrá que ser un sistema Integrated Project Delivery, que es un sistema donde todos se ponen de acuerdo con un precio final para llegar a diseñar un producto. Pero el fabricante, el promotor y el arquitecto están todos en la misma mesa desde el principio. ¿Cómo es posible eso? Eso ahora mismo es impensable en España, tal y como está la situación. Impensable. Tendríamos que primero cambiar la cabeza de los constructores y de los inmobiliarios actuales. Pero va a pasar porque ya no queda más remedio. De este tipo de viviendas hemos hecho unas versiones, como son restaurantes, en 5 puertos de Andalucía. Lo hemos hecho en Ayamonte, en Rota, en Chipiona, en Adra y en Cádiz. Y son una serie como de zonas de copas rodeados por pequeños kioscos que son los restaurantes y que al final han funcionado muy bien. Este es, por ejemplo, el de Rota, el otro era el de Chipiona. Las configuraciones son diferentes, pero voy a cambiar. Esto, evidentemente, en el curso de industrialización se da mucho más tranquilamente, pero me gustaría picotear distintos temas para saber de qué va este curso. Cuando nosotros hablamos de industrialización, ¿qué significa a la hora de proyecto? Obliga siempre a un elemento que se deba repetir. Porque si tú no repites, es difícil. O algún elemento que pueda seriar con una variación lógica que sea fácilmente fabricable con esa variación. Es decir, ese concepto obliga o a modularidad o a geometría, pero hay un elemento que se tiene que repetir. La repetición primero que nos viene a la cabeza es la repetición de elementos paralelepípedos o ortogonales o cajas que tú vas poniendo una al lado de otra. Esa es una. Pero ¿qué elementos hay que tú puedas repetir? Aparte de cajas, pues hay muchos, en realidad. El estudio de la naturaleza nos da, por ejemplo, el estudio de la cristalografía y cómo se pueden repetir elementos en la naturaleza de geometrías complejas. Y cómo se pueden, diríamos, casar para formar y teselar un plano. Teselar un plano es dividir un plano sin que haya huecos. Teselar un plano de forma regulares es teselar un plano de forma que repites el mismo objeto cada vez que lo divides. Estamos hablando de los mosaicos, en realidad. Pero también estamos hablando de cristalografía, por ejemplo. Esto es lo que nos enseña la naturaleza. Pues curiosamente hay 17 formas de hacerlo. Y diréis, pero bueno, esto habría que hablarlo mucho más tranquilo, no lo vamos a discutir aquí, pero hay solo 17. Así si tú haces una cosa simétrica, una cosa de simetría radial, una cosa de serial. Hay unas formas de dividir el plano con mosaicos regulares, es decir, que todos son el mismo, y que se llaman las 17 formas de Federov cristalográfica. Bueno, no me meto en eso, pero lo más gracioso es que estas 17 formas de dividir el plano con mosaicos regulares, las 17 están en la Alhambra. Hace 500 años que ya estaban en la Alhambra. ¿Por qué es interesante para nosotros eso? Porque son figuras que tú repites y todo lo que se repite nos va a interesar en el mundo de la industrialización. Y además son figuras ricas, complejas, que tú puedes jugar de distintas formas con ellas. Ya no es simplemente repetir un cuadrado. No voy a decir nada, las investigaciones que hizo Escher sobre este tema
de los elementos periódicos que tú repitas para teselar el plano. Es importante teselarlo sin dejar hueco, porque si tú estás haciendo algo que quiere hacer una superficie continua, es importante que no dejes agujeros. Eso es importante. Entonces, para la industrialización es importante estas investigaciones de la teselación del plano. Y ahí, tanto Escher como la tradición de nuestra cultura nos da muchísima enseñanza. ¿Y eso qué tiene que ver con la industrialización? Pues que nosotros hemos utilizado esos conocimientos, por ejemplo, esa geometría que está detrás de estos mosaicos. Esto es un grupo de cristalográficos y un grupo también es lo que está detrás de la malla más importante de la cultura de los azulejos tradicionales del Mediterráneo. A través de ese elemento que estoy repitiendo, ese que está azul, estoy girando distintas formas que yo sé que van a teselar el plano, sin huecos. ¿Y eso se puede convertir en industrialización? Pues sí, con eso se pueden generar unos elementos repetitivos, pero combinados da forma mucho más rica que lo que es simplemente la acumulación aburrida y seriada de elementos que conocemos cuando hablamos de industrialización. Fijaros la riqueza de formas que se pueden conseguir de esta manera. Y esto es un proyecto real de un intercambiador de autobuses, una estación pequeña de autobuses que está hecho para la Junta de Andalucía y que en algún día pues se tendrá que construir, espero. Con esa formulación. Fijaros que no se trata de hacer cosas aburridas, sino se trata de hacer cosas que puedan tener interés visual. Os voy a enseñar otra. Sabemos que el plano se tesela, se divide, si queremos hacerlo de forma regular, es decir, con la misma baldosa regular, solamente con un triángulo, con un cuadrado o un rectángulo y un hexágono. ¿Hay alguna otra forma geométrica regular que lo haga? No, porque el pentágono ya deja hueco, ¿no? Pero ¿cuántas formas irregulares hay? Formas irregulares que teselan el plano. Pues si son pentágonos, hay 15, no 14 ni 16, 15. Y eso es graciosísimo, porque la primera de estas formas es clásica. Desde la antigüedad se conoce lo que son las teselaciones del Cairo, que están en el suelo de las calles del Cairo y que responden a uno de estos patrones. La última de estas teselaciones se consiguió en el año 2015 utilizando inteligencia artificial. Y es un paper, un científico que salió hace nada. Y luego salió otro en el año 2017 que dice que solamente existen esas 15. O sea, aquí estamos uniendo cultura clásica, inteligencia artificial, últimas innovaciones geométricas, con algo que a nosotros nos interesa, que es conseguir un patrón geométrico que nos sirva. En este caso es este pentágono, no es un pentágono regular, es un pentágono irregular, pero siempre es el mismo. Importante. Este pentágono, siempre son el mismo. Y además, en este caso en concreto, tiene todos sus lados iguales. Luego, desde el punto de vista de proyectos, si generamos alguna arquitectura con esto, ¿qué ventajas puede tener? Unos flujos, por ejemplo, muy libres, no perpendiculares. Los flujos de personas nos permiten, a veces, organizar mejor edificios, por ejemplo, de transporte. Y una malla que no sea completamente ortogonal nos puede mejorar mucho los flujos. Nosotros, que otra de las cosas que hacemos son terminales de crucero, nos vino fenomenal para hacer este concurso y ganarlo, y la semana pasada comenzamos la construcción de este edificio en Tarragona, que es una terminal de crucero que utiliza esa, esa malla de pentágonos no regulares, pero todos iguales. No os voy a explicar el proyecto, pero solamente deciros que evidentemente que estamos en Cataluña, imagínate las referencias, ¿no? Y la idea es que al final construyamos una terminal que tiene referencias orgánicas, referencias a Gaudí, si quiere, incluso esto está en Tarragona, yo hablo siempre de los romanos de Tarragona, pero al final es un mundo de la cultura, porque el mundo de la teselación es el mundo de la cultura clásica. Pero luego también de la industria. Tarragona es muy industrial, yo hablo pues industrial, no hay nada más que Tarragona, y esto es industrialización. ¿Veis?
Os voy a enseñar otras cosas raras. O sea, nosotros estamos también ahora haciendo vivienda, promociones de vivienda con industrialización. Pero os traigo aquí como las cosas como más extrañas para que veáis que la cosa no está tan limitada a hacer cajones de zapatos, cajas de zapatos una al lado de otra, que se van. En este caso, curiosamente, sí que son arquitectura cúbica, si quieres, o modular, pero el sitio donde se ha utilizado, que es el interior histórico de una vivienda, dentro del casco histórico de un pueblo de Ávila, en la Sierra de Ávila, es algo, al menos, singular. Eso, en realidad, no es una casa, aunque parece una casa, nunca ha sido una casa. Es un portal castellano hecho para animales. Cuando tú entras solamente te encuentras el abrevadero. Cuando vemos el portal de Belén y vemos que dentro de un portal hay una mula y un buey y es una casa, eso es porque es un portal castellano y es la tradición del portal castellano, que curiosamente tiene la configuración de fachada como la casa del labrador que vive al lado. Es gracioso. Bueno, pues eso lo compró un cliente, quería evitarlo y lo que le encantaba evidentemente era la materialidad de esos muros y yo digo, bueno, intervenir es tocar. Es decir, si tú quieres evitar eso tendremos que aislarlo, cumplir el código técnico, pero hombre, es que no hay una forma de mantener la esencia. Y digo, bueno, podemos hacer lo siguiente, estabilizamos los muros, dejamos esto como un resto casi arqueológico y te colocamos una cápsula en el centro que tú la habitas y te la fabricamos con toda la comodidad de una cápsula del siglo XXI. Y eso es lo que hicimos. Lo siguiente que fuimos al alcalde y al proyecto municipal para ver si se podía hacer, porque esto, si eso no se puede hacer. Y evidentemente esto en la España vaciada, además, allí no había nadie, prácticamente estaba vacía y ellos vieron una posibilidad de habitar de esto de alguna forma, ¿no? Esto era el interior precioso y lo que propusimos era esto, unos elementos modulares prefabricados terminados en madera que al final se iban a colocar allí. Utilizamos algunas de los pocos albañiles de la zona, que quedaban muy pocos. O sea, para ir a comprar un tornillo tenías que ir a Salamanca, a 150 kilómetros. O sea, eso estaba vacío, no, lo siguiente. Ese, diríamos, aldea o ese pueblo llegó a tener 3.000 habitantes y ahora tenía 36 censados. O sea, que imaginaros lo complicado y lo interesante que es poder construirlo todo. Por ejemplo, esto se construyó en Sevilla, o sea, se fabricó en Sevilla. Se podía haber fabricado en Málaga, en Córdoba, pero en un sitio que tenía todos los medios para hacerlo como es debido. No allí, que no había ni infraestructura de construcción ninguna. Se construyó, en este caso, curiosamente, utilizando contenedores marítimos como módulo de transporte, sobre todo, porque íbamos a entrar por carreteras muy malas, carreteras comarcales que eran nefastas. Y por dimensiones dijimos que eso era lo más obvio y además nos resolvía la estructura, el cerramiento. El cerramiento, imagina lo que es, 10 centímetros de lana de roca, el aislamiento y el elemento por fuera, o sea, me refiero a la impermeabilización por fuera. Esto es calificación A energética, ese es el transporte. Fijaros lo que es la llegada al sitio de Ávila, Medinilla de Ávila se llama. Evidentemente estaba todo calculado para poder entrar, porque si no hubiera sido terrible. Previamente se fue para allá, se midieron los sitios clave para poder entrar, fijaros esa curva, y se introdujo la casa por el tejado. Correcto, los 36 nos daban crédito de lo que estaba pasando ahí. Al final lo que se obtuvo es un edificio que lo más importante, es un edificio que tú no lo percibes, por eso le llamamos la casa escondida, porque tú casi no lo percibes desde fuera, porque en realidad no tiene cubierta, porque la cubierta ya estaba hundida y le propusimos al ayuntamiento que no reponer esa cubierta en este caso, y que recupera, cosas que no hacían ninguna de las intervenciones que se estaban haciendo, el aspecto original de una casa de hace 2 siglos, porque esta casa tiene 2 siglos. Porque las demás lo estaban enfoscando, estaban haciendo de todo. Fijaros qué curioso cómo se metían la casa literalmente por el tejado. Fijaros que todos estaban como, o sea, la casa auténtica, con esa, diríamos, mampuesto, todo se puso en valor y luego
Cuando estás pasando por las calles, levemente ves lo que se ha hecho. Solamente cuando estás en el valle, en la acera de enfrente, o sea, en la parte de enfrente del valle, a la afuera sí que puedes ver que asoma la casa para asomarse al paisaje, pero va muy bien integrada. 5 minutos. ¿Qué? Bueno, casi para terminar, la terminal de crucero del puerto de Sevilla fue una de las primeras que hemos hecho con arquitectura modular off-site, es decir, que se construye fuera del sitio de obra. Ahí sí que utilizamos contenedores y sí que lo dejamos visto como parte de esa arquitectura, pero con una visión como artística, como algo, no como algo que tú dices, mira, aquí están los contenedores pobrecitos, sino aquí tenemos los contenedores. Fijaros qué maravilla de industrialización es el invento esto de los contenedores. Para empezar, es un puerto y no hay nada más natural en un muelle que unos contenedores. O sea, había una lógica. Lo digo porque la arquitectura de contenedores, no sé, debe también... Antes habíamos visto una arquitectura de contenedores, pero en realidad tú no ves los contenedores. El contenedor es el módulo de transporte y casi de fabricación, porque al final lo que tú ves es un recubrimiento de madera. Pero en este caso sí que era importante transmitir esa imagen industrial a tope, porque es para poner en valor el aspecto industrial del puerto. Lo bonito de los puertos y trabajar en los puertos es que es un punto de transición entre la ciudad y la industria, un punto donde se pueden hacer cosas un poquito diferentes, que no debe ser continuación de la trama urbana exactamente igual, porque no debe ser, porque sería una pérdida de una oportunidad muy grande de hacer otras cosas diferentes, pero tampoco un sitio donde se eche el material. Me refiero, si tenemos un puerto completamente integrado en los centros urbanos, donde se eche pues la chatarra allí, ¿no? Y ese es el punto de la relación puerto-ciudad que estamos siempre, pues, a los que nos gusta este tema, discutiendo, ¿no? Que debe seguir siendo puerto, funcionando como puerto, pero un poco amable para que la ciudad aparezca también en él. Eso ustedes sabéis muchísimo más. Ese punto de relación. En este caso, fijaros lo que hicimos. Era un sitio donde la parte cerrada del puerto terminaba aquí y era como la cabecera del puerto cerrado donde atracaban los cruceros y tal. Pues evidentemente este era una terminal de crucero como para cruceros de hasta 3.000 pasajeros y ustedes tenéis hasta 8.000 y más, ¿no? Esta era muchísimo más pequeña que las que tenéis. Pero sí que nos gustaba la idea de decir, ¿qué espera una persona que se acerca al puerto de Sevilla? Y darle algo que a lo mejor no espera. Si está rodeado del fondo histórico, ¿para qué volver otra vez sobre lo mismo? Quiero decir, si lo que hay detrás es todo el fondo histórico del centro histórico de Sevilla, porque está muy metido en el casco histórico, pues en vez de darle poco más de lo mismo, que no iba a ser ningún aporte, lo que hicimos fue algo que no se espera, como meterlo en contenedores. Contenedores perfectamente adaptados, primero en el paisaje, siguiendo la línea del tablero del puente, que dándole continuidad, cogiendo este ritmo que viene de los pilones. ¿Veis los pilones del puente? Pues le dimos ese ritmo con la idea de que el edificio se fusionara con el muelle, de forma que pareciera una infraestructura, una parte del muelle, y que desapareciera como edificio. En vez de reclamar protagonismo, que en ese sitio es una locura, porque es un sitio súper sensible, el sitio más sensible, el lámina del río, la idea es que el edificio desapareciera. De hecho, mucha gente no lo ve. O sea, tienes que, oye, míralo bien, verdad. Y eso es realmente diríamos, por así decirlo, la cualidad de un edificio muchas veces en esos contextos tan comprometidos, tan históricos. Pero luego, cuando te acercas, evidentemente, despliega todos los detalles industriales y dices... O sea, notas perfectamente que se ha puesto en valor los contenedores, los elementos repetitivos. Bueno, no voy a deciros cómo está construido, pero sí que el edificio empezó siendo la mitad de lo que es actualmente. El edificio se ha ido ampliando. La primera puesta de los contenedores fueron en el año 2013 y ahora mide el doble de lo que midió originalmente. Pero la gente casi no lo nota. ¿Por qué no lo nota? Porque se ha seguido las reglas de proyecto, las reglas de juego de esta
de este edificio, el ritmo, se han añadido contenedores, no exactamente en la misma posición, pero sí con el mismo ritmo, total, que se ha ido creciendo. Y imaginaos un edificio que crece. Es un edificio que se adapta a distintas necesidades cambiantes. Eso es lo que ocurre con muchas infraestructuras públicas, que se diseñan pensando en un futuro que no se cumplen, con lo cual hay sobredotado un edificio público, invertido dinero y quemado dinero público en algo que no se va a utilizar, o lo contrario, que te has quedado corto en las previsiones, has hecho algo que se ha quedado en un año absolutamente obsoleto porque las necesidades son mucho mayores. Pues imaginaros un edificio que se adapta a las necesidades actuales, pero con un plan diciendo, mira, si realmente se necesita y vienen más cruceros, esto. Si se necesita y vienen más cruceros, esto. Y se va ampliando. Y cuando no se necesita, porque la ciudad dice que ese sitio es para otra cosa, se coge, se desmonta y se lleva a otro sitio. Eso es sostenibilidad, racionalidad y también respeto a la ciudad. Es decir, saber que la misión del arquitecto a veces no es coger y plantar su sello en la ciudad para siempre, para la eternidad. Hemos sido educados en una cultura en que el arquitecto hace los edificios para la eternidad. Y hemos marcado las ciudades con hormigón, de forma que es dificilísimo revertir ciertas cosas. A lo mejor no sería mala idea pensar que también es igual de bueno o mejor pensar que la arquitectura es lo que es capaz de ser reversible, que tú haces algo, pero que sabes que en un plazo de 50, 10, 5 años se puede cambiar, se puede revertir, se puede eliminar y no pasa nada, y de una forma ligera, y que está pensado para eso, como es el caso de este tipo de arquitectura, que se puede retirar de ese muelle si en el futuro se quiere pensar en hacer otra cosa, que es una cosa fundamental, además que fue una estrategia para el ayuntamiento, para la ciudad. Oye, que esto estamos haciendo una cosa ligera, que no vayamos aquí a pensar que esto... Y luego, creando espacios que no están limitados por la modularidad. La modularidad completa de los contenedores es muy estrecha, son 2,43 centímetros de ancho, con eso no vas a ningún lado. Eso no son ni habitaciones. O sea, incluso en el proyecto anterior las habitaciones no estaban limitadas por eso. Eran 2 contenedores puestos así, en paralelo. La modularidad, el error cuando la gente piensa en la arquitectura industrial es que los espacios son lo que tú ves transportable o lo que tú ves transportándose. Eso es una locura. Normalmente, desde luego los contenedores no puede ser. Aquí el espacio, de hecho, es transversal a la situación de los contenedores. Si vemos los contenedores, están puestos así y el espacio es así. Luego los contenedores es una especie de estructura, de elemento estructural modular que va creando un ritmo de luces, porque fijaros cómo va entrando la luz, que rebota aquí, este es el sur, rebota aquí y va entrando de forma indirecta. De esta forma iluminamos homogéneamente un espacio diáfano, porque una de las cosas más curiosas es que se consiguen espacios diáfanos, en este caso de 500 metros cuadrados, sin pensar que los contenedores... Muchas veces con la gente que no ha entrado me dice, es que yo me pensaba que tú entrabas en un contenedor, luego en otro contenedor, luego en otro contenedor, porque es la sensación que te da, ¿no?, cuando ves los edificios de contenedores. Pero no es así. O sea, al final, además es un edificio que se abre al exterior y que hasta tal punto no quiere perder su estética, por decirlo de una forma, o su aspecto industrial, que interiormente la chapa de acabado interior imita, por así decirlo, la realidad de la chapa estructural del contenedor que está por fuera. Esta chapa interior, en realidad es una chapa como de recubrimiento interior. Entre esa chapa y la auténtica exterior hay 8 capas diferentes de revestimiento, de aislamiento, todo en 11 centímetros. Evidentemente un reflectivo, unos elementos muy sofisticados para conseguir que en 11 centímetros consigamos el cumplimiento del código técnico y calificación energética, que es lo que tiene el edificio. Y luego un estudio del comportamiento termodinámico, que es otra cosa que hacemos mucho en el estudio, para que de forma natural el edificio funcione. Que se acumule el calor en la parte de arriba, que salga, el aire caliente sube, sale por estos elementos que están situados en los vientos dominantes. Se pensó para que su uso fuese flexible, porque no hay nada más sostenible que un edificio que se use, un edificio útil. Un edificio que se descubre que no sirve y que no se utiliza es lo más insostenible del mundo. Porque al final todos los recursos que has invertido en ese edificio se pierden.
Lo más sostenible es la buena arquitectura, la arquitectura capaz de servir a la sociedad, la arquitectura que es usada, eso es lo más sostenible del mundo. Por eso, al final, el edificio se pensó también para albergar conciertos, exposiciones y todo tipo de eventos. Vale, y para terminar ya del todo, otros edificios, por ejemplo, que están hechos en arquitectura industrializada, este se hizo rehabilitando una estructura anterior, una estructura que ya existía, que también la hicimos nosotros para unas oficinas, la rehabilitamos añadiendo capas en seco y se consiguió en muy poco tiempo convertir ese edificio en vivienda. Otros, por ejemplo, edificios, estos son residenciales, que en este caso la estructura y parte del cerramiento fue industrializado. Ahora estamos haciendo, por ejemplo, para el AEDAS Home en toda España, oficinas de atención al público, oficinas de venta. Por ejemplo, aquí en Estepona tenemos uno, en Australia se llama la promoción, ahora se va a hacer otra, lo estamos viendo ahora, y lo gracioso es que las fabricamos todas en Oviedo, las diseñamos desde Sevilla y ahora, por ejemplo, estamos instalando una en Tenerife. Eso cambia un poquito el paradigma de lo que era antes la construcción y la arquitectura. Para nosotros supone un reto. Nosotros como arquitectos debemos estar en el centro. Todo arquitecto que diga la arquitectura industrializada no es arquitectura, se está echando al lado. Y va a venir otro y le va a sustituir. Observar que tenemos un 1% de construcción industrializada, mientras la media en Europa es del 10% del total de la construcción. En Holanda el 50% de la construcción industrializada. En Suecia el 95%. Al final, evidentemente, tenemos mucho recorrido. Y los arquitectos, yo creo que si explicamos a la sociedad y a los clientes que sin diseño, sin estudiar el hombre, sin estudiar el contexto, no puede haber una arquitectura de valor, perderemos una gran oportunidad. En este caso, lo más curioso de esto es que, ¿cómo pensar algo que se está repitiendo, que el proyecto es muy similar, porque hay variaciones, pero muy similar, pero está en distintas zonas? ¿La arquitectura es igual independiente del contexto? Ese es el reto desde la reflexión de teoría de la arquitectura que yo hago. Evidentemente, debe haber siempre... O sea, el arquitecto siempre será arquitecto y habrá arquitectura cuando sepa dónde va ese objeto y cómo se coloca. Y siempre hay una adaptación. Este objeto, en cada vez que lo ponemos, tenemos que, por ejemplo, según la orientación de la fachada, cambiar el aislamiento solar, el filtro solar de esos vidrios. Jugamos con la posición, jugamos con... esto se puede hacer completamente simétrico, esto se puede hacer el simétrico. Hay 4 variables que podemos hacer, pero jugamos con todas esas. Y al final, yo creo que se consiguen espacios de calidad y de una arquitectura que es la que ahora se está pidiendo, ¿no? Y yo creo que con esto casi lo podemos dejar. Si tenéis alguna pregunta, ¿no? Es importante. ¿Alguna pregunta sobre lo que...? Cuéntame. Bueno, yo comparto tu visión de la industria, de la arquitectura de la construcción, como va a funcionar, y quería preguntarle, en el estado de la técnica actual, en la edificación a altura, ¿qué porcentaje se puede industrializar y qué porcentaje sigue siendo o no industrializado? Actualmente la arquitectura en altura se puede industrializar exactamente igual, solamente hay que calcularla y preverla. En determinados sistemas, en industrialización, por ejemplo, en hormigón, diríamos módulos de hormigón, podemos ir hasta 4 o 5 plantas en casi todas las partes del territorio, no sé que tenga una sismicidad alta. Si no, siempre se pueden reestudiar estructuras. Es cuestión de plantearlo y de calcularlo, pero no hay límites. Se están haciendo estructuras de 10, 12 pisos en Holanda, en el Reino Unido, en Polonia. Eso es normal. Aquí, desde luego, yo diría que cerca del cero. AEDAS está haciendo unos bloques de vivienda en altura, Avintia también está con un sistema industrializado haciendo elementos en altura, pero vamos, a lo mejor el 0,01, ¿no?, de lo que se está haciendo. Pero, por supuesto, que la solución a la vivienda, al problema de la vivienda actual,
es la vivienda plurifamiliar y en una altura media. Yo no digo a lo mejor que sean todos rascacielos, pero desde luego una cierta densidad sí. ¿Más preguntas? Muy bien, muchas gracias.